Muy buenos días, mis hermanos. Vamos a tener la lectura bíblica y después de la lectura bíblica vamos a hacer una oración. La lectura bíblica la vamos a encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Muchas gracias, mi hermano Jorge. El Señor les siga bendiciendo. Y un muy buen día, una vez más, para cada uno de ustedes. El Señor me les siga bendiciendo y qué bueno es poderles saludar. Qué bueno es poder estar nuevamente aquí conectado en este hermoso ministerio, Los Redimidos, ministerio de estudio, de oración en la palabra, y que luchamos cada día por agradar al Señor y estar preparados para poder ir a morar con Él por la eternidad. Así que abrazos para todos, muchas gracias a cada uno de ustedes por tener la disposición, abrir el espacio, y esperamos por la gracia del Señor poder disfrutarnos esta maravillosa serie. Vamos a hacer por la fe un viaje, un paseo por el aposento alto. Vamos a ir a la cruz, vamos a ir al Monte de los Olivos, y por fin vamos a estar allí en el aposento alto. Y tomen nota, tal vez muchas de estas cositas que vamos a hablar las conocemos. Vamos a hacer algún recorderis, vamos a ver esa promesa, vamos a ver esa realidad, ¿verdad? Del Pentecostés. Vamos a ver tal vez algunos secretos, ¿verdad? El mismo día del Pentecostés, de cositas que ocurrieron allí en ese día y que sin duda alguna, como dice la sierva del Señor, ocurrirán en mayor escala para nuestros días, para el fin del tiempo. Pero les invito para que me puedan acompañar en oración. Vamos a orar nuevamente a nuestro Dios. Sé que ya oraron al principio, pero hagámoslo de la mejor manera, en reverencia a nuestro Señor. Vamos a orar. Querido Padre, te damos muchas gracias en esta hora por los cuidados. Gracias, Señor, por tu amor y por tu bondad. Gracias por la noche que nos regalaste, por el alegre despertar, por este nuevo día, donde te invitamos, Padre, para que tomes el control de nuestra mente, nuestro corazón, y podamos escuchar tu voz, Señor, a través del estudio de tu palabra. Queremos que esa promesa de la lluvia tardía, queremos que esa promesa del Pentecostés sea una realidad en nuestra vida. Que podamos tener la disposición de permitir que el Espíritu Santo sea esa realidad en nosotros. Acompáñanos, quedamos en tu presencia en esta hora. Toma el control de la señal, del internet, y que, oh Padre amado, podamos gozarnos de manera sencilla, pero clara, en el estudio de tu palabra. Sigue añadiendo bendición a este ministerio, sigue añadiendo bendición a cada hijo tuyo, a cada familia aquí conectada. Te lo agradezco, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, mis amados, llegó el momento entonces de meditar en la palabra del Señor, y vamos a hacerlo con gozo, con alegría en nuestros corazones. Y quiero leer una vez más nuestra cita introductoria, nuestro texto base del estudio, Hechos, el capítulo 2, versículo 1 y 2, dice: Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban.
Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Quiero comenzar en esta mañana diciendo y comentando que hay una unión, hay un vínculo que no se puede dividir. Es un vínculo inseparable entre la obra que cumplió Cristo en la tierra y el derramamiento del Espíritu Santo el día del Pentecostés. Hay una unión entre esos dos eventos, entre esos dos actos. Es un vínculo indivisible, inseparable, entre la obra que cumplió Cristo aquí en la tierra y el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. La mayoría de los estudiosos y la mayoría de nosotros, cuando estudiamos el Pentecostés, cuando estudiamos este momento del aposento alto, nos concentramos y nos centramos en lo que pasó allí en ese lugar, en lo que pasó aquí en la tierra, en lo que pasó allí en ese momento del derramamiento del Espíritu Santo en ese aposento alto. Nos concentramos y hablamos y hacemos mención del fuerte viento, las llamas de fuego, hablamos del don de lenguas, pero ¿saben algo, mis amados? Hubo un evento muy importante y de hecho creería yo que el evento más importante que ocurrió el día del Pentecostés no ocurrió aquí en la tierra, no ocurrió aquí en la tierra, ocurrió en el cielo, en el cielo. Vamos a hacer un recuento de esto. El ministerio de Cristo Jesús aquí en la tierra, el sacrificio de Cristo aquí en la tierra, fue seguido por el fuego que cayó en la tierra en el día del Pentecostés. Cristo se presenta con sus heridas, con sus laceraciones ante su Padre en el cielo después del sacrificio, y eso es seguido por la caída del Espíritu Santo del cielo. Hay un vínculo muy estrecho, como les dije, hay una unión muy estrecha, hay un vínculo estrecho, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entre los sacrificios, nos trasladamos allá al altar, nos trasladamos al santuario en el desierto, ¿verdad? Hay un vínculo entre los sacrificios que se colocaban sobre el altar, ¿verdad? Y seguido por el fuego que los consumía. Hay un vínculo muy estrecho entre ese sacrificio, ¿verdad? Y el fuego, porque el fuego prácticamente se convertía en la aceptación, o el fuego era la aceptación de ese sacrificio. Vamos a ver algunos ejemplos de esto, ¿verdad? Esa relación entre el sacrificio y la aceptación del sacrificio, que es el fuego. Y el primer ejemplo que quiero compartir con ustedes está allí en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, donde se menciona que tanto Abel como Caín trajeron una ofrenda al Señor. La colocaron sobre el altar, pero dice la palabra del Señor que Dios aceptó ¿cuál ofrenda? Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín. El apóstol Pablo en Hebreos, el capítulo 11, ustedes lo pueden leer, en Hebreos el capítulo 11, el apóstol Pablo afirma que Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín, ¿verdad? Caín trajo los frutos de la tierra, no era lo que Dios le había pedido, aunque él quería agradar a Dios y estaba haciendo lo que Dios le pidió, que era una ofrenda, pero no estaba trayendo lo que Dios había pedido y como había especificado cómo debía y qué tenía que ser la ofrenda, solamente trajo lo que él quería, los frutos de la tierra. Pero Abel trajo los frutos que Dios pidió.
un cordero para el sacrificio. La Biblia no dice explícitamente cómo Dios demostró su aceptación del sacrificio, el sacrificio de Abel, y cómo rechazó el de Caín. Pero a la luz del testimonio de toda la Biblia y a la luz del testimonio, el don profético, ustedes y yo nos podemos dar cuenta que el fuego divino consumió el sacrificio de Abel y no el de Caín. Por eso el fuego es la muestra, la señal de aceptación del sacrificio. Por eso la sierva del Señor en un solo renglón, allí en Señales de los Tiempos del 6 de febrero de 1879, Señales de los Tiempos, 6 de febrero de 1879, la sierva del Señor en un solo renglón comenta lo siguiente: Dios aceptó este sacrificio e inmediatamente fuego descendió del cielo y lo consumió. Ese es el primer ejemplo indivisible, ¿verdad?, de la relación que existe entre el sacrificio que se hacía en el altar, ahí en el santuario terrenal, y la aceptación que era producida, ¿por qué? Por el fuego. Vamos a seguir caminando por el santuario. Acompáñenme con sus Biblias a Levítico, el capítulo 9. Levítico capítulo 9. Cuando se inició, mis amados, cuando se inició todo este sistema de ofrendas, cuando se inició todo este sistema de sacrificios allí en el santuario terrenal, Aarón, ¿verdad? Aarón ofreció la expiación, ofreció el holocausto y el sacrificio de paz sobre el altar. Y cuando Aarón ofrece ese sacrificio de paz sobre el altar, inmediatamente llovió fuego del cielo como señal de aceptación. Vamos a leerlo. Levítico, el capítulo 9. Acompáñenme por favor con su Biblia, vamos a leerlo juntos. Levítico, el capítulo 9, versículo 22 al 24. Miren lo que dice la palabra del Señor. Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Luego entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión. Cuando salieron, bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se manifestó a todo el pueblo. Salió fuego de la presencia de Jehová y consumió el holocausto con las grasas que estaban sobre el altar. Al ver esto, todos los del pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Entonces aquí podemos ver una vez más la relación de ese sacrificio que ofreció Aarón e inmediatamente la aceptación visible de ese sacrificio, que es el fuego. Ahora vamos a otro ejemplo de esta división indivisible, y es en cuanto a la monarquía hebrea. Acompáñenme, vamos a leer lo que nos dice el apóstol Pablo ya por allá en Crónicas. Ese texto lo vamos a leer más adelante, el de Pablo, pero quiero que me acompañen a Primera de Crónicas, el capítulo 21. Durante el periodo de la monarquía hebrea, David ofreció un holocausto. Eh, allá, como dice Crónicas, en la era de Ornán Jebuseo. Y dice la palabra del Señor que Dios aceptó ese sacrificio que estaba haciendo o estaba ofreciendo David, y la aceptación de ese sacrificio fue que Dios envió fuego del cielo para consumir. Primera de Crónicas, el capítulo 21, verso 26, dice así: David edificó allí un altar a Jehová en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del
holocausto. Entonces allí podemos ver una vez más la unión indivisible, ¿verdad? Inseparable entre estos dos elementos. El sacrificio ofrecido, ¿verdad? Y la aceptación de Dios a través del fuego. Es más, otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo para que no quede duda de esta relación. Es la dedicación del templo que edificó Salomón. Vayamos allí mismo a Segunda de Crónicas, el capítulo 7. Allí Salomón claramente menciona la palabra del Señor que Salomón dedicó el templo allí en Jerusalén y lo dedicó ofreciendo sacrificio de animales. Los animales los colocó sobre el altar y después de que ofreció el sacrificio, invocó al Señor y el Señor indicó que estaba aceptando esa dedicación a través del sacrificio y estaba aceptando ese sacrificio enviando ¿qué cosa? Enviando fuego del cielo para consumir, ¿verdad? El sacrificio. Miren lo que dice Segunda de Crónicas, el capítulo 7, versículo 1. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria de Jehová llenó la casa. Otro ejemplo más de esta unión indivisible. Llegamos al periodo de los profetas. Vamos al primer libro de Reyes, el capítulo 18. Elías, aparece Elías. ¿Qué hace Elías? Elías coloca el sacrificio o el animal sobre el altar, coloca la víctima sobre el altar. Y a manera de aceptación, allí podemos notar que Dios llovió o envió fuego del cielo como señal que estaba aceptando el sacrificio de Elías. Primer libro de Reyes, el capítulo 18, versículo 38, dice de la siguiente manera. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. O sea, fue más explícita esta aceptación, ¿verdad? Esta aceptación. Ahora, ¿saben algo, mis amados? Querido grupo, familia, eh, hay otro simbolismo en el Antiguo Testamento, hay otro simbolismo en el Antiguo Testamento que nos enseña la misma lección del fuego. Nos enseña la misma lección que el sacrificio seguido por el fuego. Y este simbolismo se encuentra en los dos relatos del agua que salió de la roca, ¿verdad? Allí en el desierto, cuando Moisés golpeó la roca, ¿verdad? Brotó agua. Y ese primer relato lo encontramos en Éxodo, el capítulo 17. Y voy a leerlo. Éxodo capítulo 17, el versículo, ya les digo, Éxodo capítulo 17, versículo 1, el agua de la roca. Éxodo capítulo 17, versículo 1. Voy a leer tal vez hasta el versículo 6. Dice así. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin, avanzando por jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, donde no había agua para que el pueblo bebiera. Y disputó el pueblo con Moisés diciéndole, danos agua para que bebamos. ¿Por qué disputáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Les respondió Moisés. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová y dijo, ¿qué haré con este pueblo? Poco falta para que me apedreen. Jehová respondió a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo algunos ancianos de Israel
Toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río y ve. Allí yo estaré ante ti sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrán de ella aguas para que beba el pueblo, para que beba el pueblo. Mis amados, para que podamos comprender, para que podamos entender el significado simbólico de este episodio que acabo de leer, necesitamos interpretar los símbolos individuales del relato. Hay símbolos individuales y necesitamos comprender y entender esos símbolos, interpretar esos símbolos. Los tres símbolos principales de este relato son la roca, ¿verdad? La vara y el agua. Vamos a comenzar con la roca, el simbolismo de la roca. Vamos a interpretarlo. Acompáñenme a Deuteronomio, el capítulo 32. Tomen nota. Deuteronomio, capítulo 32. Y voy a leer, Deuteronomio, capítulo 32, voy a leer el versículo 4. Miren lo que dice. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Es un Dios de verdad y no hay maldad en él. Es justo y es recto. Dos textos más, allí mismo. Versículo 18 y voy a leer el versículo 31. Miren lo que dice el versículo 18. De la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. Versículo 31. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Y aún nuestros enemigos son de ellos testigos. 6 veces, mis amados, este capítulo, 6 veces este capítulo identifica al Señor, identifica a Jehová como la roca. Ustedes lo pueden leer en el versículo 4, en el versículo 15, en el versículo 18, en el versículo 30 y en el versículo 31. 6 veces en este capítulo la roca es identificada, o más bien identifica a Jehová como la roca, como la roca. Vayamos a lo que nos dice el apóstol Pablo, un texto más, en Primera de Corintios, el capítulo 10. Vamos a leer Primera de Corintios, el capítulo 10, y vamos a leer, mis amados, amadas, querido grupo, familia, el versículo 1 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 en adelante dice así. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar, que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y esa roca era ¿quién? Era Cristo. La roca era Cristo. Entonces aquí, en estos dos textos, allá en el Antiguo Testamento, leímos que en ese capítulo 6 veces se habla de Jehová como la roca, y aquí el apóstol Pablo nos dice que la roca es ¿quién? Cristo. Entonces tenemos claro la interpretación de este texto, de este simbolismo, que es Cristo Jesús la roca. Ahora vamos con la vara. Vamos con la vara. La vara representa un emblema de juicio, de castigo. Eso representa la vara, juicio o castigo. Cada vez que Moisés, cada vez que Aarón levantaban la mano con la vara, allí en Egipto,
Cada vez que Moisés y Aarón levantaban la mano con la vara en su mano, Egipto caía en un juicio o en un castigo de Dios. Y lo podemos ver en todas las plagas que cayeron sobre Egipto. Es más, cuando salieron de Egipto, cuando se abrió el Mar Rojo, ¿verdad? Entonces podemos notar que la vara representa el juicio de Dios, pero la misma vara, escuchen muy bien, la misma vara que castiga a los impíos, salva al pueblo de Dios. Y lo podemos notar allí en Éxodo, el capítulo 14, en el momento del cruce del Mar Rojo en seco, ¿verdad? Entonces, esa vara representó para los egipcios castigo, para los desobedientes castigo, muerte, juicio de Dios, pero para los fieles, para el pueblo del Señor, representó ¿qué cosa? Salvación, liberación, protección. El texto de Primera de Corintios y el texto que leímos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El primero que leímos en Deuteronomio nos menciona que Moisés debía de ¿qué? Inicialmente Moisés debía de golpear la roca con la vara. La palabra hebrea que aparece allí en Deuteronomio, golpearás, la palabra hebrea golpearás, nakaj, N-A-K-A-H, nakaj. Esa palabra hebrea nakaj, golpearás, significa precisamente eso, golpear, azotar, matar o herir. La palabra hebrea, nakaj, en Éxodo, el capítulo 17, ustedes lo pueden leer, tomen nota de esto. Esa palabra hebrea que aparece en Éxodo, y vamos a leerlo, vamos a aprovechar y vamos a leerlo. Éxodo, el capítulo 17, el versículo 6, miren lo que dice. Y allí yo estaré ante ti sobre la peña, en Horeb golpearás la peña y saldrán de ella aguas para que beba el pueblo. Esta palabra hebrea, la palabra golpearás, que se menciona aquí en Éxodo, el capítulo 17, es la misma palabra que aparece cuando Moisés golpeó las aguas de Egipto para que se convirtieran en sangre. Es la misma palabra que se utiliza cuando Moisés azotó el polvo con la vara para que del polvo salieran piojos. Es la misma palabra que se utiliza cuando Dios azotó a través de la vara, con la vara de Moisés, azotó a los primogénitos de Egipto. Cada vez que Moisés utilizó la vara, la utilizó para azotar algo. Y cada vez que Moisés utilizaba la vara, caía juicio de Dios sobre los pecadores, sobre los egipcios. Es más, el pueblo cuando murmuró contra Moisés y contra Dios, Israel pecó e Israel merecía caer bajo la vara del juicio divino. Sin embargo, en vez de caer en juicio contra el pueblo, la vara cayó sobre ¿qué? La vara cayó sobre la roca. Isaías, el capítulo 53 lo dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, ¿verdad? Miren, simbólicamente el acto de golpear Moisés la roca, ese acto estaba apuntando hacia el momento en que la vara de Dios, el Padre, iba a caer sobre su propio Hijo. Es decir, en lugar de que los pecadores sufrieran la vara del juicio divino, esa vara del juicio divino iba a caer sobre ¿quién? Iba a caer sobre Jesús, en lugar de los pecadores, en lugar nuestro. Por eso la palabra aparece, esa palabra azotado aparece allí en el capítulo mesiánico, en Isaías 53. Y esa palabra azotado que aparece en Isaías 53 es la misma
que aparece aquí en Éxodo, el capítulo 17, porque dice Isaías 53, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos, ¿por qué? Lo tuvimos por azotado, es la misma palabra que se utiliza, ¿verdad? Cuando Moisés azotó la roca, fue herido por Dios, fue abatido por Dios, dice Isaías 53. Ese es el simbolismo, ¿verdad? Del golpear la roca, es la realidad de golpear la roca. Ahora, ¿qué pasó cuando Moisés golpeó la roca con la vara? ¿Mm? Miren qué interesante. ¿Qué pasó cuando Moisés golpeó la roca con la vara? ¿Qué pasó? Ustedes lo pueden anotar ahí, escribir ahí en el chat. ¿Mm? La palabra del Señor me dice que ocurrió algo cuando Moisés golpeó la roca con la vara. ¿Qué pasó? ¿Salió qué cosa? Oh, sí. La roca dio agua. Qué interesante este simbolismo, mis amados. Cuando Moisés golpeó la roca con la roca dio su agua. Asimismo, asimismo, la caída de la vara del juicio divino sobre Jesús fue lo que hizo posible el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Repito, cuando Moisés golpeó la vara, la roca dio su agua. La roca es Cristo Jesús. Dio Cristo Jesús el agua. Asimismo, la caída de la vara del juicio de Dios sobre Jesús hizo posible el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. La efusión del Espíritu Santo en el día del Pentecostés fue la señal inequívoca de que el Padre había aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz. Vamos a notar en estos minutos que tenemos la comparación entre el sacrificio y el fuego y el acto de golpear la roca y el agua. Sacrificio. Miren, el sacrificio, como leímos al principio en los textos, el sacrificio es seguido por la señal de aceptación, que es el fuego. Entonces ahora en Deuteronomio vemos el azote de la roca. Y el azote de la roca es seguido por la señal de aceptación de parte de Dios, que es ¿qué cosa? El agua que brota de la roca. Vamos a leer un texto de lo que dijo Jesús. Juan, el capítulo 7. Hay algo que mencionó Jesús. Juan, el capítulo 7, el Señor Jesús dijo, el que tenga sed, ¿cómo dijo? El que tenga sed, venga a mí y beba. Y vamos a ver claramente en esos versículos, ¿verdad? Claramente en esos versículos, cómo la roca de quien fluye el agua representa a Cristo y el agua representa el Espíritu Santo. Miren, cuando bebemos el agua, es decir, cuando ustedes y yo creemos en Cristo, Él nos da ¿qué cosa? Él nos dará el agua, que es el Espíritu Santo, que fluye de la roca. Luego, los que beben el agua se convierten ¿en qué? En canales, se convierten en una tubería, se convierten en tributarios del agua para otros, o sea, repartidores del agua. Cuando ustedes y yo aceptamos a Cristo Jesús, cuando ustedes y yo creemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Esa agua que Él nos da, inmediatamente nosotros nos convertimos en repartidores del agua para otros. No cabe duda que en estos versículos que vamos a leer, Jesús se refería al derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. En ese momento aún no se había derramado el Espíritu Santo. Vamos a leer Juan, el capítulo 7, versículo 37
al 39. Esto dijo: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían, ¿sí ven? Se está refiriendo a ese momento en que sería derramado el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Vamos a mirar otro simbolismo que enseña la misma lección, que enseña esta misma lección. El sol y la luna. Cuando nosotros nos aceptamos a Cristo, aceptamos la roca, creemos en Cristo, le creemos a Él, inmediatamente Él nos da su agua, su Santo Espíritu, y nosotros nos convertimos en canales, en tributarios de esa agua, repartimos esa agua a otros. Y el otro simbolismo que nos enseña la misma lección a través del sol y la luna. La luna recibe la luz de ¿quién? ¿Sí? La luna recibe la luz del sol. E inmediatamente la luna, ¿qué hace? Proyecta la luz del sol sobre la tierra. Así como la luna recibe la luz del sol y la refleja a la tierra, asimismo, mis amados, María Elena, Marco Tulio, Marta Luz, Diana, María Tucunúa, Berenice Douglas, ¿verdad? César Augusto Muñoz, José Ramírez, Liliana y todo el ministerio de los redimidos proyectan la luz al mundo, a los que lo rodean. De la misma manera que la luna proyecta la luz del sol, cada uno de los creyentes, de los cristianos, reciben la luz de Cristo y la reflejan ¿a quién? A sus semejantes. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Él lo dijo: yo soy la luz del mundo, pero vosotros también sois la luz del mundo. Jesús está diciendo: yo soy la luz, o Cristo Jesús es la luz del sol, que brilla sobre nosotros, y nosotros somos la luz de la luna, que refleja la luz del sol a la tierra. Mis amados, querida familia, querido grupo, el que no está reflejando la luz de Cristo al mundo, el que no está reflejando la luz de Cristo al mundo, no tiene una conexión con la fuente de la luz. Es decir, está en tinieblas. Dios nos libre de estar en tinieblas. Vamos a leer un texto más. Primera de Corintios, el capítulo 12. El apóstol Pablo claramente, aquí en este texto, claramente identifica el agua como símbolo del Espíritu Santo. Primera de Corintios, el capítulo 12, el versículo 13, dice así: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, Pero hay una segunda historia sobre la roca. ¿Recuerdan que les dije que habían 2 episodios sobre la roca? Vamos a ver el segundo episodio.
Y está allí en el Antiguo Testamento. Está allí en el Antiguo Testamento en Números. Vamos a leer Números. Aquí nos enseña una gran lección. Números, el capítulo 20. Y surge una pregunta. Y esta pregunta, mis amados, es clave. ¿Cómo recibimos el agua de la roca hoy día? ¿Mm? ¿Cómo recibimos el agua de la roca hoy día? Vamos a verlo a través de este segundo episodio sobre la roca, aquí en el Antiguo Testamento. Y nos va a enseñar una lección maravillosa. Y la pregunta es, ¿cómo recibimos el agua de la roca hoy día? Aquí está la respuesta. En Números, el capítulo 20, voy a leer el versículo 7 al 11. Dice así, Números 20, versículos 7 al 11. Y Jehová dijo a Moisés, toma la vara y reúne a la congregación, tú con tu hermano Aarón, y hablad a la peña a la vista de ellos. Allá, días atrás, ¿era qué cosa? Golpear la roca. Aquí le está diciendo, solamente háblele a la roca. Ojo con eso. Y hablad a la peña a la vista de ellos. Ella, cuando le termines de hablar, ella dará su agua. Así sacarás para ellos aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y él les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿haremos salir agua de esta peña para vosotros? Y alzando su mano, Moisés, ¿qué hizo? Moisés golpeó la peña con su vara, no solamente una vez, golpeó 2 veces con su vara la peña. Brotó agua en abundancia y bebió la congregación y sus bestias. Qué interesante esto. La historia de Éxodo 17 y esta, Números 20, tiene muchos detalles en común. Muchos detalles en común. En ambos hay una roca, en ambos hay una vara y en ambos hay agua. Pero hay un detalle que es vital, importante y es muy diferente. En Éxodo 17, Dios le mandó a Moisés que golpeara la roca. Y aquí en Números le dice a Moisés que simplemente ¿qué? Le hable a la roca. Moisés estresado, Moisés desesperado, Moisés lleno un poco de ira con el pueblo y tenía toda la razón de estar airado, tenía toda la razón de estar estresado porque el pueblo de Israel no era un pueblo fácil, era un pueblo murmurador, era un pueblo criticón, era un pueblo egoísta, era un pueblo orgulloso, era un pueblo desobediente y a cada rato el pueblo probaba la paciencia de Moisés. Pero Moisés, airado con el pueblo, ¿qué hizo? Dice Números que golpeó la roca ¿cuántas veces? 2 veces. Y por ese acto, ¿qué pasó con Moisés? Tristemente, Moisés no tuvo la oportunidad en vida de entrar a la tierra prometida. Dios lo excluyó. Dios lo excluyó de la tierra prometida. Nosotros vemos que después lo resucitó, pero en ese momento Dios no le permitió entrar a la tierra prometida, lo excluyó. Miren lo que dice o cómo lo explica la sierva del Señor.
en el libro Patriarcas y Profetas. Miren cómo lo explica la sierva del Señor este momento. Patriarcas y Profetas, página 442. Y mañana termino con esta cita, mañana vamos a mirar o vamos a ver la explicación de este simbolismo de pedirle a la roca el agua, no de golpearle, sino de hablarle a la roca. Mañana lo vamos a estudiar, este simbolismo, el significado de este simbolismo, ¿verdad? De pedirle a la roca el agua. Pero termino ahora con esta cita de Patriarcas y Profetas, página 442. Dice así, por aquí la tengo. Ok, acá está. Por su acto temerario, Moisés, ¿cuál acto? De golpear la roca y 2 veces. Por su acto temerario, Moisés restó fuerza a la lección que Dios se proponía enseñar. Siendo la roca un simbolismo de Cristo, había sido herida una vez, como Cristo había sido ofrecido una vez. La segunda vez bastaba hablar a la roca, así como ahora solo tenemos que pedir las bendiciones en el nombre de Jesús. Al herir la roca por segunda vez, se destruyó el significado de esta bella figura de Cristo. Patriarcas y Profetas, página 442. Permita el cielo que cada día nosotros podamos hacer un sacrificio vivo. Y al hacer ese sacrificio vivo, podamos ser aceptos ante la presencia del Señor. Y pronto recibiremos esa lluvia tardía, ese fuego del Pentecostés, como aceptación de nuestro sacrificio. Pero hoy necesitamos estar humillando nuestro corazón al Señor. Hoy necesitamos estar bebiendo de la roca. Mañana vamos a hablar un poco acerca de esta explicación de este simbolismo de pedir, de hablarle a la roca, para que la roca nos dé ¿qué cosa? Su agua, su Santo Espíritu. Vamos a orar, mis amados. Vamos a orar. Gracias, mi Señor amado, por esta maravillosa enseñanza. Gracias por esta promesa que debe de ser una realidad en nuestra vida. Rogamos, Señor, para ser enraizados, fundamentados sobre la roca. Y al disfrutar de la roca y al aceptar la roca en nuestra vida como nuestro fundamento, poder recibir de esa agua de vida, esa promesa maravillosa para que sea una realidad en nuestra vida, en nuestro diario caminar. Sigue añadiendo bendición de manera muy especial sobre este ministerio, sobre cada familia, sobre cada líder, sobre cada amigo, sobre cada hermano y hermana. Que podamos gozarnos en tu amor. Ven a caminar a nuestro lado en este día. Queremos estar en tu presencia, Señor, y concédenos tu bendición. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Así tú mis ruegos oyes, sé que